Realmente creo que nunca tuvimos tantas oportunidades como las que tenemos ahora. Hoy, en un simple clic, podemos comunicarnos con las personas de frente, así como lo estamos haciendo ahorita. Y hoy tenemos también la oportunidad de conseguir toda una negociación a través de una videollamada, o por lo menos, si tú quieres hacerlo, establecer una comunicación para llegar a un acuerdo después en una cita personal, en una visita, no sé, hay mil formas de hacerlo, pero la videollamada hoy por hoy es una de las grandes herramientas que tú puedes aprovechar para mejorar tu ritmo de los negocios. Hoy te quiero presentar en una conferencia, no, bueno, no es conferencia, una conversación que tengo con dos grandes amigos sobre cómo utilizar la videollamada, sobre nuestras experiencias trabajando en las videollamadas, y te voy a decir por qué es muy especial. Uno de ellos vende proyectos de miles y millones de euros en bienes raíces y utiliza el WhatsApp y las videollamadas para consultar citas. Y el otro, Gustavo Neftalí se llama nuestro experto en este tipo de comunicación por Messenger y el proceso. Y Gustavo es experto en comunicación a través de herramientas como LinkedIn, establecimiento de tendencias, de ChatGPT, por ejemplo, ya lo está utilizando en forma permanente y haciendo crecer esto. Vamos a conversar hoy sobre cuáles han sido las experiencias en los últimos años que hemos tenido utilizando herramientas como Zoom, Meet, Team, para poder comunicarnos con las personas y a través de esto establecer comunicaciones, negociaciones. Bueno, no sé, lo que necesites puedes usar la videollamada. Pues, ¿qué más? Te dejo con ello. Nos vemos y por favor termina de escucharlo y compárteme aquí tu información. También te dejo un enlace para que tú puedas dejar nuestros datos para que te mandemos información sobre todos los programas que estamos haciendo. Y nos seguimos viendo. Esta es una serie de programas que vamos a hacer. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo ahorita, aquí, en la grabación que sigue. Vamos por ahí. Qué bueno verlos de nuevo. Y yo me ausenté, porque yo estuve entre enfermedades, prisión y otro montón de cosas más que pasaron en el camino. He estado en, he estado en situaciones extremas, pero muchas gracias por su paciencia y a toda la audiencia, porque no se van a enterar ustedes, porque nosotros vamos a sacar todo, así como los capítulos de Netflix. Vamos a sacar toda de una temporada para que ustedes tengan a su disposición, puedan ir, mover y todo. Hoy yo acompaño a Gustavo y a Nef, a Gus y a Nef, es decir, solo usando a Gustavo y Neftalí, para hablar un poco acerca de esto, de utilizar herramientas para hacer citas. Y ambos, los dos personas que tengo aquí, han hecho igual que, bueno, yo he tenido oportunidad también, pero yo ya tengo mucho tiempo de estar haciendo citas completas y cierres a través de usar herramientas de videollamada. Pues me gustaría escuchar cuáles son las mejores tal vez o cuáles han usado ustedes y cuál ha sido su experiencia y que podrían contarle hoy aquí a nuestra audiencia. Bueno, empiezas tú, Nef. Sí, mira, bueno, a ver, cuando empezó la pandemia, esto se convirtió casi en una herramienta obligatoria. O sea, porque los que teníamos que seguir de alguna manera vendiendo o concertando citas o creando actividad comercial, tuvimos que empezar a usar estas herramientas. Yo básicamente, bueno, usé dos principalmente, Zoom y WhatsApp. O sea, fue las dos herramientas que utilicé para videollamada, pero es verdad que Zoom yo creo que dio un servicio mejor en ese proceso de pandemia que WhatsApp. Se colgaba menos y daba un esto, ¿no? Y básicamente tienen una potencia enorme. O sea, de hecho, yo creo que el futuro va a haber un porcentaje muy, muy, muy alto de videollamadas. Porque es que la herramienta esta, que puedas compartir tu pantalla, que puedas enseñar todo, que encima funciona bien, porque funciona bien, o sea, o sea, no se corta, tienes
tienes un montón de cosas que puedes poner. O sea, aparte Sí, de es muy compartir la estable. pantalla, puedes poner presentaciones que hayas hecho. O sea, es que es una herramienta brutal. A mí, bueno, puedes grabarlo. O sea, lo que hacemos aquí, ¿no? O sea, puedes grabar la conversación y usarla para como referidos, ¿no? O sea, para usarla como otra gente que pueda ver y resolver esas mismas dudas. No sé, a mí me parece una herramienta brutal. Yo la he usado mucho durante la pandemia y de hecho para mí ha sido como el descubrimiento de un nuevo tipo de venta que puede significar un porcentaje bastante alto. ¿Cómo lo recibieron tus clientes, Nef? O sea, cuando les decías, juntémonos digital. Es que al principio, cuando empezó la pandemia, es que se convirtió en algo que era de esa manera o no podía ser de otra manera. Entonces, lo recibieron bien por eso. Y yo creo que mucha gente se acostumbró a usar Zoom o a usar WhatsApp en videollamada porque es que era la única manera de comunicarse, ¿no? Ahora, Nef, cuéntanos, sé casi que lo mismo que va a decir Gustavo de cuanto al tiempo que necesitabas para prepararlo, pero ¿había algún que te diste cuenta que había un periodo de tiempo en el cual podías sostener más la atención del cliente cuando estabas en la videollamada? Sí, a ver, bueno, todo esto pues vas aprendiendo a usarlo a medida que lo vas utilizando. Yo, por ejemplo, cuando empecé con videollamadas, empecé con WhatsApp y luego me di cuenta que con Zoom pues podía hacer mejores cosas, ¿no? O sea, pues digo, ostras, pues es que con Zoom puedo compartir pantalla, puedo enseñar presentaciones, puedo enviar un plano y que lo veamos o sea, que lo estemos viendo en el mismo momento de la llamada, señalo las zonas, no sé, o sea, era una situación que yo le vi una potencia brutal y a mí me encantó, o sea, me encantó, pero sí que te digo que yo no llegué a acabar de cerrar la venta a través de la videollamada. Siempre necesitaba como algo más, o sea, una llamada física, una llamada por teléfono física o esperar a que nos pudiésemos reunir presencialmente. O sea, todavía como que el concepto dentro de los clientes de la videollamada, por lo menos en los míos, no era para finalizar la venta, era una herramienta muy buena para iniciarla y llevarla a un punto alto, pero no era para cerrarla. Tal vez en el perfil, por ejemplo, yo tengo unos lotes, bueno, se puede decir lotes populares aquí. Aquí para ustedes aquí no es tan popular, son el equivalente a 10.000 euros. Cuesta un lote que es de 10 por qué, 10 por 18, algo así, no, 10 por 23, algo así. Es un lote y eso se hacían con personas que estaban fuera y se hacían todo y cuando les hablo que se vendieron 100 en el periodo de la pandemia. Y todo se hacía por medio de WhatsApp, fíjate, Nef. O sea, las personas llamaban y se les enseñaba el lote. Por supuesto que había que mandar toda la papelería porque es una compra y tenía que haber un representante aquí y todo, pero las compras se hicieron directamente tal vez el tipo de compra, el tipo de cliente, el tipo de ubicación hacía que sí se hicieron y la gente me encantaría mostrarles después cómo era la notificación y la gente hacía todas las por videollamada, se conectaban, le enseñábamos los papeles, ellos se metían porque querían ver que todo fuera legal y todo se hizo así, fíjate, a través de WhatsApp, no se Sí, usó pero sí Zoom. que Ujú. Yo creo que tiene que ver más que con el perfil del cliente, tiene que ver con el perfil y la confianza de quien está vendiendo. En el 2017 yo estaba trabajando como director de Lead Generation en una empresa de aquí de Estados Unidos que trabaja en 100% remoto y tenían en ese momento unos 50 trabajadores, facturaban varios millones de dólares y tenían un servicio que era de $24,000 al año para empresas, B2B. Cuando empecé a trabajar en esa empresa, ellos ya trabajaban como era remota, o sea, era teletrabajo, me refiero.
ellos trabajaban principalmente con Zoom, con Slack y con otras herramientas, pero para reunirse con los clientes era todo Zoom. No había oficinas en las que reunirse, no había nada, nunca había contacto presencial con los clientes y tenían clientes por todo el mundo. Y desde un principio, pues, o sea, era la cultura de la empresa. Tú entrabas ahí y según yo entré, pues me explicaron, así es como funcionamos, así es como se cierra, no había otra opción, era la manera. Hasta ese momento, pues yo estaba acostumbrado a o cerrar en persona o cerrar la venta por email o cerrar la venta por llamada telefónica. Pero no había hecho nunca, bueno, a lo mejor había hecho alguno, pero no recuerdo realmente haber hecho cierres por videoconferencia. De hecho, para mí era un poco novedad. Yo había hecho videoconferencia por Skype con amigos o cosas así, pero no tanto para trabajo. Pero en esta empresa, pues era lo que hacían. Y todo el mundo cerraba las llamadas por o videoconferencia o llamada, pero principalmente videoconferencia. Así como en muchas empresas, sobre todo en empresas de seguros o cosas así que tienen oficina de calle, dicen, o en bancos, dicen, tienes que traer al cliente, consigue que el cliente venga aquí para que cerrarlo, porque si viene, lo cerramos. Pues en esta empresa era, consigue que sea videoconferencia. Si es videoconferencia, puedes cerrar la venta porque te ve la cara, porque es más cercano que una llamada o que un email. Entonces, yo creo que al final depende no del tipo de cliente, depende de lo acostumbrado que uno esté a vender por videoconferencia y que se convenza de que realmente es más efectivo que otras cosas. Por supuesto, no digo que siempre va a haber casos en los que hace falta un contacto presencial, por lo que sea, pero en la mayoría de casos yo creo que videoconferencia se puede cerrar O perfectamente sea, cualquier cliente. O sea, ya yo de lo que estoy captando, y estamos hablando de Zoom, es una de las herramientas yo he utilizado por el tipo de clientes que tienen Team, por ejemplo, de eso. Pero lo que sí tiene razón Gustavo, y los dos y todos concordamos en esto, es que el cliente desde que nos contactó sabía que todo lo íbamos a hacer virtual. Es un cliente virtual, no es un cliente, ¿cómo sería? Analógico, ¿no? ¿Cómo sería? Offline. O sea, es un cliente que está de entrada clasificado. Igual también yo todas las ventas tengo un par de años de cerrar todo, un poquito más de cerrar así. Y lo que me parece increíble es que estés contándome de que en el 2017. Yo todavía antes de la pandemia le dije a un gerente de una organización muy grande aquí que les quería enseñar a sus vendedores a hacer videollamada y se burló de mí. Me dijo que él no miraba como había que presidentes, que tenía que contactar en muchos casos haciendo una videollamada. Y ahora que lo veo, me dan ganas de decírselo, me muerdo la lengua, pero realmente hubo cambios. Ahora, Pero ojalá esté viendo este vídeo, ¿verdad? sí, sí, no, y lo voy a escuchar, yo me voy a encargar que lo escuche, escúchame esto, Giovanni. Bueno, entonces, sobre esa base, igual ahorita no sos mi cliente, Giovanni, pero bueno, entonces, sobre una base hablemos ya, yo ya me fui directamente al truco de que íbamos a hacer la presentación. ¿Qué tengo que tener yo antes de hacer una videollamada? ¿Cómo debería de prepararme? ¿Qué debería tener antes para decirle a mi equipo, hey, vamos a empezar a hacer videollamadas, necesito que tengas listo qué material necesito, qué tengo que tener en mi computadora, en mi teléfono, antes de empezar a hacer eso? Perdona, Alex, te voy a robar la palabra. Aquí quiero mencionar algo, eh, porque además es que para mí esto fue muy importante cuando entré en esa empresa. Ellos tenían un guión y me pareció súper interesante, que es que tenían un guión de venta, igual que antiguamente la gente tenía guiones para telellamada. De hecho, por ejemplo, Neftalí tiene un curso de llamada en frío. Pues esto era básicamente, o sea, y ahí habla de tener guiones y tal. Pues esto era un poco igual. Ellos tenían un guión. La verdad es que era un guión bastante rústico, pero servía como de guía. Entonces, pues, como yo entré, cuando entré ahí, pues me dieron ese guión y yo lo cogí, era en un Google Doc, y entonces lo actualicé para que el resto de los comerciales también lo pudieran utilizar de una manera mejor, y era en base a lo que la gente respondía, tú pinchabas clic y saltaba a otra parte del documento. Al final era un documento como de, no me acuerdo, 30, 40 páginas, porque tenía en cada paso, nosotros íbamos diciendo, pues,
¿cuál es el mayor de los problemas que tienes para generar clientes? Y había varias respuestas que sabíamos que podía ser, no me acuerdo si eran 3, 4, 5, y una de ellas era ninguna de estas opciones, y dependiendo de lo que respondía, pinchábamos. Por supuesto, este guión nos lo teníamos que saber muy bien y... ¡Qué buena! Y era como simplemente una guía, ¿no? O sea, no es que nosotros estuviéramos leyendo, pero trabajábamos con 2 pantallas y ibas pinchando en la otra pantalla, en una tenías el zoom, en la otra ibas pinchando y podías consultarlo, ¿no? O sea, no tenías que estar leyéndolo, ese no era el objetivo, pero era para que supieras qué puntos tenías que tratar. Y una cosa que era fundamental y que cuando hago una videollamada siempre lo tengo en mente y creo que todas las personas tienen que tener clarísimo es cómo vas a cerrar la venta. Tienes que saber desde antes de empezar la llamada cómo vas a cerrar la venta. Totalmente de acuerdo. O sea, no es en... Tú me dices, pues me parece muy interesante, Gustavo. Yo creo que sí que nos puede servir tu servicio. Y yo... entonces sí, así no se cierra la venta, sino que uno tiene que tener clarísimo cómo lo vamos a cerrar. ¿Cómo lo vamos a llevar a ese momento en el que tú me digas, perfecto, Gustavo, ¿dónde firmo? Ahora sí, dale, Nef. Te he robado. Dale, Nef. Sí, o sea, para nosotros, para todo el equipo en sí, o sea, ha sido exactamente igual la misma documentación que teníamos para las ventas presenciales, ¿sabes? O sea, exactamente la misma. Bueno, nosotros sí que tenemos un guión de ventas, bueno, que es básicamente un checklist de cosas dependiendo de en qué situación se encuentre el cliente cuando entra por la puerta. Y en este caso era igual. O sea, en este caso era igual. Nosotros el contacto principal lo hacíamos por WhatsApp y cuando veíamos la oportunidad, pues empezábamos con la videollamada. En el caso de la videollamada, o sea, de este Zoom y tal, nosotros tenemos un montón de documentación física para las citas presenciales. En este caso, toda esa documentación pasó a digital y empezamos a usarla de igual manera en estas entrevistas de Zoom, exactamente de igual manera. O sea, nosotros decíamos, oye, pues mira, te voy a enseñar cómo tal, o sea, cómo es el edificio, plac. Le poníamos aquí compartíamos la pantalla, le poníamos esto o compartíamos un archivo para que lo viese. Mira, bueno, pues estos son los pisos libres que quedan, o estarán las viviendas, tal. Y, o sea, era exactamente igual. O sea, exactamente igual que una visita presencial. Todas esas herramientas pasaron a digital. Vamos, las teníamos digitalizadas ya, pero normalmente en una visita presencial las usamos en físico, aunque tenemos una tablet enorme para usarlos en digital si es necesario, pero bueno, pero las usamos en físico habitualmente y en ese caso pues pasaron a la parte digital, pero era exactamente igual que una visita presencial. Lo que pasa es que no sé por qué coincidió, creo que un poco por falta de costumbre, coincidió que las ventas se acabaron de cerrar, pues eso, con una llamada telefónica o con una visita presencial cuando se pudo, que se tardó más de la cuenta de lo que nosotros en principio pensábamos que iba a durar esto. Hay una cosa con eso que estás diciendo que yo no dejé de hacer. Nosotros aquí tenemos empresas que repartan, así como Uber. Hay unas empresas pequeñitas de emprendedores que salieron en la pandemia. Entonces nosotros empezamos a hacer citas y cuando les digo citas, aquí les quería enseñar un par de fotos, pero hice 32 citas enviando desayuno. O sea, yo les Enviando decía, desayuno. sí, enviaba desayuno. Teníamos, dependiendo de estaba la localización, le decía, mira, fíjate que te invito a desayunar. No, es que no podemos. No, 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 yo te voy a mandar el desayuno. Ah, pero aquí está mi esposa. Entonces les mando a los dos. Entonces nosotros venimos y nos armamos unas cajitas. Sí, 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 porque igual teníamos el presupuesto. O sea, teníamos. Entonces, pero salió hasta un poco más barato, porque salió más barato realmente que. Entonces mandábamos el desayuno. Y eso Súper bueno eso, Fernando. O sea, eso es una y, cosa buenísima. y a mí me funcionó mucho. No es que lo haya querido dejar de hacer, lo que pasó es que me saturé de trabajo. O sea, tenemos, gracias a Dios, trabajo de todas estas citas que se hicieron, porque no fueron unas y tras otras, y no a todos los invité a desayunar, uno no invita a comer a todos los clientes. Entonces venía y hubo un grupo en donde eran, que de hecho todavía estoy trabajando con ellos. Esto fue
les dije, miren, les voy a dar yo el curso, este curso de esta parte de hacer un embudo de ventas. Es una ONG porque ahora están aquí, de este lado del mar, están de moda las ONGs porque no quieren que haya migración. Entonces dieron muchos millones para que la gente se quede acá. Entonces, una vez solo tuve la oportunidad de decirles, miren, juntémonos, su equipo, eran 7 personas, y yo les voy a dar todo y los invito a desayunar y les dio risa. No, sí, no, les voy a mandar desayuno. Y armé todo, lo senté y todos felices en sus casas comiendo. Entonces la capacitación realmente empezaba a las 7, pero todo el preámbulo me llevó como que hubiese sido desayuno. O sea, a las 8:30 empezamos, porque primero nos empezamos a conocer y empezaron a hablar y todos contentos, porque a uno sí les mandé, a 2 les mandé con sus esposas. Entonces, hasta ahí estaban sentadas, ay, mira, está comiendo aquí del otro lado. Entonces, la videollamada se convirtió en algo más cálido. Fueron 32, aquí tengo, hasta algunos les tomaba foto yo así porque no me podía poner a sacar de que los invité. Entonces, yo creo que es que uno se las ingenie para poder hacer algo diferente en las videollamadas. Me sirvió mucho WhatsApp porque uno se iba con el videollamada, por ejemplo, eso que les digo de los terrenos, y la persona que estaba allá, nosotros le dijimos cómo irse, cómo acercarse al terreno, mides de acá para acá y cuentas un paso, es 1 metro, o sea, le hicimos todo un esquema para que se preparara y que presentara, y nos fue muy bien. Pero voy a que ya habíamos empezado desde antes con esto, lo del desayuno fue una sacada de la manga, pero lo de las presentaciones en esto fue así. Ahora, hemos hablado solo de Zoom. ¿Ustedes han utilizado alguna otra herramienta que nos puedan comentar? Yo he utilizado las videoconferencias por LinkedIn, WhatsApp, y antes, en el 2017, cuando usaba Zoom, Skype. a veces utilicé Skype, pero ya en ese momento yo ya utilizaba Skype para casos muy raros. Yo creo que solo he utilizado esas. No sé tú, Neftalí. A ver, yo en alguna ocasión, porque, o sea, hubo un momento en el que había una avalancha de aplicaciones de este tipo, usé una que se llama Jitsi, que era como más segura, era como, porque Zoom hubo un momento en el que parecía como que cualquiera se podía meter Dio en tu problemas. videollamada. Entonces, en ese momento, pues intentamos cambiar a Jitsi, pero es que yo creo que Zoom fue un tsunami. O sea, y cuando la gente empieza a acostumbrarse a usar una aplicación, pues oye, ir en contra, ir contra la marea cuesta mucho. Entonces, nada, yo rápidamente me acostumbré a usar Zoom y bueno, y WhatsApp, que ya la tenían instalada todos nuestros clientes. Sí, además yo creo que eso es muy importante, lo has mencionado, ¿no? A los clientes tenemos que darle la mayor facilidad del mundo. Si un cliente te dice, pero lo de Zoom, ¿eso cómo funciona? Pues mejor, ¿qué herramienta te viene bien? O sea, puedes hacerlo con WhatsApp, puedes hacerlo porque ¿para qué complicarle la vida, no? A no ser que sea imposible, que no conozca ninguna, entonces sí, pero... Hay una cosa, hay otra, yo he utilizado las 3, Meet, que es la de Microsoft, perdón, Teams, que es Teams es la de Microsoft y Meet es la de Google. La de Google, esa Yo, también es buena. sí, esa es muy buena, la he utilizado, porque hay clientes, de hecho hay clientes que cuando me dicen juntémonos y cuando hacen la cita por Google, aparece el enlace, entonces vengo y me junto por ahí, porque hay clientes que una vez quieren ellos manejar la situación, entonces ellos mandan su invitación y todo. Pero ahora Meet encontré todo, miren, Meet tiene demasiadas opciones, igual que pasa con todo lo de Microsoft. O sea, cuando ustedes Meet, la plataforma esa ustedes pueden hacer una planificación, sesiones, enlaces, y pueden dejar grabado en su propia plataforma porque se llama Stream, la plataforma de Microsoft. Ahí pueden dejar grabado y guardado el enlace, pueden venir y hacer toda una planificación con el cliente directamente en Team. Sí tiene una subrecha de conocimiento. Me ha tocado con clientes corporativos grandes que utilicen Meet
Pero sí, también es lo que ustedes dicen, no se acomoda a todos los clientes. Uno, incluso el enlace de Meet es enorme, perdón, de Teams, es un gran enlace que uno tiene que acortar. Uno le manda un gran enlace a las personas y no carga en todas las computadoras. O sea, y me refiero si tienen una Mac o algo así, entonces me dicen, mira, es que yo tengo Mac, no me carga esto, me causa problemas. Yo creo que Sume la ganadora por todo eso que hemos estado hablando. Eh, Ahora hablamos de la facilidad. Ya les mencioné lo del tiempo, cuánto se tenía que tardar. Creo que la respuesta es obvia, va a depender cómo sea estructurado. Gustavo contó que tenía un script. ¿Cuánto tiempo se tardaba en ese script? También me gustaría que nos contaras cuánto tiempo es lo que vas a invertir en el cliente, Gustavo. Yo creo que depende mucho de cada producto, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese momento, pues vendíamos un producto de $24,000 al año y ahí tardábamos media hora, Sí, más o sí, menos. sí. Era una llamada de media hora que a veces se alargaba un poquito más, dependiendo del cliente. Podía tardar 45 minutos, en algún caso hasta más. Pero, por ejemplo, pues ahora si alguna empresa está interesada en ingresar en mi programa premium de generación de clientes, no le dedico tanto tiempo porque estamos hablando de una venta que puede ser de 2.000 euros y si necesitan una hora para decidirse, pues Sí, está tengo complicado. bastante información que pueden ver gratuitamente para, Sí, para recortar ese periodo, ¿sabes? Entonces no... mm. Sí. y Yo el creo que depende mucho de lo que, del producto, ¿no? En el caso de Neftalí supongo que tiene que ser bastante 400 largo. mil euros. O sea, ahí va un A barco ver, largo. en nuestro caso es que no, o sea, normalmente pues no necesitas una videollamada, necesitas pues varias y luego una llamada Claro. telefónica y una visita presencial, o sea, nunca, o sea, bueno, podría contaros alguna que sí que se ha cerrado en una sola videollamada, pero no era lo habitual, no ha sido nunca lo habitual. O sea, Claro. se cierran varias y cuando no existen videollamadas, pues también, o sea, se cierran en varias citas presenciales o en varias llamadas o en un montón de WhatsApp. O sea, hay un montón de medios que tienes que usar porque el cliente necesita mucho contacto. Encima, nosotros en el tema de inmuebles vendemos sobre plano, con lo cual el cliente pasa mucho tiempo con nosotros. Eso significa que nosotros también lo usamos a él como comercial, aunque él no se dé cuenta, ¿sabes? Entonces enviamos un montón de información a él para que se lo enseñe a amigos, se lo enseñe a contactos y eso está previamente diseñado para que el cliente lo tenga en su móvil y tenga facilidad para enseñarlo. Por eso hacemos mucho uso de WhatsApp. Pero, pero bueno, que sí, que nosotros, hombre, sí que es verdad que en alguna ocasión, cuando la gente te dice que no tiene tiempo, siempre usamos la técnica esta de decir, oye, que solamente que la presentación dura 3 minutos, ¿sabes? O sea, un tiempo que el cliente diga, oye, pues nada, no tengo ningún problema. Y Para mí luego eso es, siempre ha sido sospechoso, ¿eh? y luego es él el que, claro, pero luego es él el que al final acaba haciendo las preguntas y acaba alargando la presentación. O sea, pero sí que es verdad que cuando la gente te dice que no tiene tiempo, digo, joder, no tienes 3 minutos. Sí, Para mí cuando alguien me dice 3 minutos es súper sospechoso. a mí me ha Bueno, pasado algo, de que alguien viene, le digo, mira, nos reunimos y me hace una llamada telefónica y me dice, mira, te puedo mandar un mensaje. No, 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 dime aquí por teléfono, ese es apurate, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta que depende del interés que yo le ponga a la llamada telefónica, él me va a dar un cero que la cita en Zoom era como ir a su oficina. Entonces, bueno, está bien, te mando, mándame el enlace. No, no, yo tengo el enlace, yo te voy a mandar ahorita. O sea, sí, quiero que vayas al grano. Entonces, vengo, me siento, les hago la presentación, incluso han estado en los teléfonos. Eso me pasó la semana pasada. Incluso a veces hasta me sentí intimidado, era un señor con una voz muy fuerte y dije, "Oh, lo voy a manejar por teléfono y así cortante. Hoy que les digo que se hizo por LinkedIn, porque ni siquiera quiso salirse de ahí. Entonces me dice, Fernando, ya tomé una decisión. Entonces de una vez, ¡pluc! Me marcó llamada. Está bien, ma. Pero voy a que creo que este es un recurso que no teníamos hace 10 años. Bueno, sí lo teníamos porque estaba Skype,
pero no estaba tan popularizado como ahora. Creo firmemente que esto cambió por completo nuestra forma de ser. Y hay algo que ustedes quisieran decirle a las personas que están utilizando estas herramientas para ir finalizando. Yo diría, si vas a tener una llamada telefónica con alguien y puedes convertirla en vídeo, yo creo que es siempre mejor. Siempre mejor. O el otro día, por ejemplo, había una persona, un cliente que me estaba haciendo preguntas por el chat de LinkedIn. Muchas preguntas. Y yo le dije, oye, ¿te importa que pasemos esto a videollamada? Y me dijo, no, encantado. Y me llamó inmediatamente también por LinkedIn. Y es mucho más efectivo, muchísimo más efectivo, más cercano y además más rápido, creo. Totalmente de acuerdo. Y estás viendo las reacciones de las personas. Sí. Sí, además bueno, o sea, que una herramienta a la que todo el mundo se ha acostumbrado a usar porque todo el mundo hemos hecho videollamadas a través de WhatsApp por lo menos y que se use a nivel comercial cuando todo el mundo está acostumbrándose a hacerlo, o sea, es que es más que obligatorio que al menos lo intentes, que al menos o sea, que cojas e intentes proponer o cambiar esas llamadas por videollamadas porque te van a dar un plus de cercanía. ¿Y tú, Fernando? Pues yo les diría que solo me encontré un par de personas videofóbicas que le tienen miedo a pararse frente a la cámara, pues les digo, están desperdiciando dinero. Creo que esta es una gran herramienta que todos podemos utilizar y podemos mejorar enormemente nuestros negocios. Muchas gracias a los dos. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Bueno, esperamos que aquí tengan todos los capítulos, pueden adelantar, pero nosotros les recomendamos que sea uno a la semana para no que sea tal cuestión para que tomen acciones inmediatas. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.